Es un placer para mí en este día precioso, como todos los días que son preciosos de nuestro Señor para nuestra supervivencia en este mundo. Estoy para dirigirme a ustedes, Iglesia Alianza Cristiana El Jordán, con mi hermano pastor a la cabeza de la iglesia, mi hermano Freddy Pinzón, su querida esposa, sus niñas. Que Dios les bendiga ricamente y vamos para adelante, mis hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los sinsabores en este tiempo de la vida, a pesar quizá de la inquietud de muchos, a pesar de la incertidumbre de otros, a pesar quizá del miedo o temor de otros, pero déjenme decirles que el dueño de la vida, el Señor de señores, el príncipe de la paz, el Dios con nosotros, nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos de estar bajo esa confianza preciosa del dueño de la vida, y Él es el que sabe por qué está pasando todo lo que está pasando. Él es el creador y como tal Él sabe las circunstancias, las cosas por este problema de pandemia mundialmente. Pero déjenme decirles, hermanos, que a través de los tiempos ha pasado pandemias terribles, y hay una pandemia que no sé si ustedes están enterados en esa, y es la pandemia en el mundo de la muerte de tantos niños inocentes. Se dice las estadísticas mundiales que anualmente mueren 5 millones de niños. 5 millones de niños, tremendo, por los abortos autorizados por la mayoría de sus gobiernos y de sus cortes y de sus congresos, etcétera, etcétera. Y parece que eso no vale la pena. ¿Será que esos millones y millones de angelitos que están en el cielo están pidiendo justicia? Bueno, Dios es el que sabe. Pero hermanos, de todas maneras vamos para adelante. Y en este día quiero comunicarles a ustedes, por pedido de mi hermano pastor Freddy, el mensaje titulado La bendita misericordia de Dios. La bendita misericordia de Dios. Voy a leer un pasaje que es muy conocido. Se encuentra en Marcos 10:46, que dice lo siguiente. Marcos 10:46. Después llegaron a Jericó, hablando de Jesús. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. ¡Qué lindo es esto! Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: ¡Jesús, atiéndame! ¡Jesús, hijo de David! Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. ¡Ánimo, muchacho!, le dijeron. Levántate, ten ánimo. Él el ciego, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¡Qué tremendo! Ese salto de alegría, salto de expectativa, yo diría que de todo y sobre todo salto de fe, un salto de fe. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo Jesús. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Puedes irte. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino hacia Jerusalén.
Qué linda porción. Que Dios bendiga esta palabra en este día, que va a ser de bendición para todos nosotros en estos momentos. La misericordia, la misericordia, la misericordia de Jesús. ¿Para quién es la misericordia? ¿Cómo podemos obtener la misericordia? ¿Y por qué el hombre necesita experimentar la misericordia? 3 puntitos quiero compartir con ustedes en este día. El primero, la misericordia de Jesús. ¿Para quién es la misericordia de Jesús? Pero antes de entrar a ese primer punto, quiero darles un refresco rápido de historia de Jericó. Jericó era una ciudad que quedaba cerca de Jerusalén. Se dice que a 240 metros bajo del Mediterráneo. Y Jericó es una ciudad recordada porque en los tiempos de Josué fue que sus muros fueron derribados cuando Dios le ordenó a Moisés que llegara con el pueblo y llegaran a los muros y empezaran a dar vuelta a la ciudad y cantando alabanzas. Y creo que fue a las 7 oportunidades que cayeron los muros de Jerusalén. Entonces, había un buen recuerdo de esa ciudad. Y en segundo lugar, pues el recuerdo de este joven hombre tirado en el camino, y el Señor se acerca a él y le da la vista. Jericó tenía 3 calificativos: la ciudad de las rosas, la ciudad de las palmeras y la ciudad de los sicómoros. Tenía entonces un sobrenombre: la ciudad de la fragancia. Qué interesante esto. Bueno, y es allí donde Jesús exhibe su último milagro, porque es el camino a Jerusalén donde él subía con sus discípulos, y se presenta este episodio de Bartimeo, que todo ser necesita experimentar. Encontramos entonces en este pasaje los 3 puntos que ya les he mencionado. Primero, ¿para quién es la misericordia? Es para el hombre que se encuentra en la oscuridad, para el hombre que se encuentra sin luz y sin esperanza, para el hombre espiritualmente que está lejos de Dios, para el hombre que está fuera del ambiente social, del ambiente humanitario, del ambiente religioso, del ambiente que no tiene amigos, como pasaba con este hombre Bartimeo tirado en el camino. Bartimeo el ciego, en el versículo 46, vivía en una noche interminable este hombre, como quizá muchos pasaron por allí y le decían: pobrecito este hombre, pero no pasaban de ahí. Era una persona indefensa, desde luego, ante los múltiples peligros que se encontraba. Es así que el pecador también se encuentra expuesto a los peligros eternos. En Juan 8:12 dice el Señor, las Escrituras: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué lindo! Esa luz que nos ilumina, esa luz que nos hace ver las necesidades, esa luz que me da esperanza, esa luz que destierra todo aquello lúgubre que puede haber a mi alrededor. La misión del Señor era dar vida a los ciegos, me dice la Escritura allá en Lucas 4:18. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Para el hombre que se encuentra en la miseria, como este hombre en el versículo 46, sentado junto al camino, mendigando en una vida tremenda, una situación tremenda, una situación de lástima para muchos. Allí estaba Bartimeo. Era el Bartimeo tirado a la suerte. ¿De quién? Terrible la situación. Marginado, dice la Biblia. En el camino, harapiento, con hambre, mendigando cualquier cosa que le podían dar. Me hace pensar esto.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hoy están mendigando el pan espiritual? Y hay tantas religiones que tergiversan el mensaje de Dios. Y en lugar de dar la luz que ilumina estas vidas y les hace saltar de su vacío, las hace saltar de su situación, solamente tienen es lástima. Qué terrible. Pero allí se presenta alguien que se llamaba Jesús. ¿Cómo puede obtener entonces la misericordia una persona? Entonces veo aquí acudiendo a la persona precisa. Bartimeo posiblemente había escuchado de Jesús. Bartimeo posiblemente había escuchado que había un hombre llamado Jesús de Nazaret que predicaba las buenas nuevas y que sanaba a los ciegos, que resucitaba a los muertos, que daba de comer a las multitudes en milagros asombrosos y que allí se estaba presentando la oportunidad para él. Era una oportunidad preciosa. Entonces en el versículo 48 vemos cuando él se entera de esto, tuvo que gritar con júbilo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo ya había pasado por esa experiencia de haber escuchado. No había visto, como dice el apóstol San Pablo, que para creer tenemos que ver y escuchar, pero aquí solamente le bastó el haber escuchado que estaba pasando por allí el dueño de la luz, el dueño de la solución para él. Entonces Bartimeo, me dice la Escritura, se olvida de sus problemas y pone atención en la persona que está pasando por su contorno. El versículo 48. Sin embargo, la multitud que estaba allí iba con Jesús, le molesta, le reprende, pero él, Bartimeo, con todo su ánimo, no les pone atención. Más grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Es tremendo ver cuando hay alguien que quiera interrumpir, cuando alguien quiere entrar a buscar la luz en medio de las tinieblas, pero puede interrumpirse con alguien. Y eso pasa como pastor por muchos años aquí en los Estados Unidos. Me he dado cuenta que hay personas que cuando alguien de la familia se encuentra o quiere encontrarse con Jesús, vienen los impedimentos. Pero hermano y amigo, en este día yo creo que es el momento de olvidarse de esos impedimentos, de esas malas voces, de esas voces que quieren destruir la buena compañía y las buenas acciones de aquel que viene a traerle la misericordia de lo alto. Más grita, dice la Escritura: Jesús, ten compasión de mí. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Pero en este caso, óigame bien, amigos y hermanos, solamente hay un camino que conduce a Dios. Juan 14:6 me dice la Escritura, el mismo Señor hablándonos: yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre sino solamente por mí. Todo hombre puede encontrarse con la misericordia en cualquier lugar, amigo y hermano, porque déjenme decirles que el Señor está en todas partes, el Señor está en todo lugar. El Señor le dijo a la mujer samaritana: el Señor no quiere que busquen lugares especiales para que me encuentren, porque Él es espíritu y Él es verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús iba camino hacia Jerusalén. Me dice la Escritura, precisamente era el último tramo en que iba a transcurrir antes de la cruz. Se proyectaba sobre el Calvario en aquella gira de Jesús. Se dirige a Jerusalén a celebrar precisamente la última Pascua con sus discípulos.
Qué lindo ver al Señor con ese amor, con esa misericordia. Hoy es el día preciso, hoy es el día preciso para acudir a Jesús. Dios dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Acudamos en la forma precisa como ocurrió con este hombre. La gente le reprendía, pero él no le importaba. Él más gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. La muchedumbre le reprocha, pero a él no le importa esto. Bartimeo tenía muchas carencias, pero solamente él le importaba era ver la luz del día, aleluya. Versículo 47, Bartimeo hace lo conveniente, se despoja de lo que le estorba, dice la escritura, y en el versículo 50, todo se despojó ¿de qué? De la capa, todo el peso de la vieja naturaleza. Como dice San Pablo en Efesios 2:13, ustedes que antes estaban lejos de Dios, los acusaba, los perseguía siempre la oscuridad porque vivían en la oscuridad, pero estaba allí precisamente alguien que le iba a liberar, porque él venía a la cruz a dar la sangre, a derramar su sangre por nosotros. Eso es precioso. Bartimeo se despojó de la capa de la autosuficiencia, porque nuestras propias o nuestro propio conocimiento o obras, nadie las puede ser útiles para nuestra salvación. El último lugar, el último punto, porque el hombre debe experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué? El término misericordia une las palabras miseria y corazón. Une palabra, miseria y corazón. La misericordia de Jesús une la miseria del hombre y el corazón de Dios. Qué lindo es esto. La misericordia de Jesús es personal. En el 49 dice, Jesús se detuvo y le llamó. Y le llamó. Un hombre despreciado, un hombre solitario, un hombre inmundo, un hombre lejos de la sociedad, pero a Jesús le importó a ese hombre. Qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué quiere que le haga? Le dijo Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Cualquier ser humano es importante para Jesús, amigo y hermano, porque dice el Señor, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. En Juan 3:16 me dice la escritura, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la misericordia de Jesús es poderosa. Versículo 52, tu fe te ha sanado. Qué lindo es eso. Tu fe te ha sanado. La tristeza mira hacia atrás. La preocupación mira alrededor. Pero la fe mira hacia adelante. Y recobró, me dice la escritura, la vista. Tan pronto Jesús le mira y le dice, tu fe te ha salvado. Jesús cree que Bartimeo no vino para vivir el polvo del camino, sino para ver el polvo de las estrellas. Las manos de Bartimeo también, según este pasaje, no son para recibir limosnas, sino para dar bendición. Esposa, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy con nuestra vida? ¿Estamos frente al camino donde nadie puede socorrernos? ¿O estamos en el lugar propicio donde el Señor quiere encontrarnos? Recuerdo la historia del hijo pródigo. Le da el padre la herencia.
y él sale al mundo, malgasta su herencia. Fue así que se encontró en una situación de oscuridad, de descuido, de deshonra, de muerte. Y me dice la Escritura que tuvo que ir a administrar puercos y él quería comerse las arrobas, o sea, los desperdicios que dejaban los puercos, y nadie se los daba. Pero reflexiona. En la casa de mi padre hay mucha comida. En la casa de mi padre hay mucho bienestar. En la casa de mi padre es hermoso vivir. En la casa de mi padre no falta nada. Y yo aquí, por necio, perezco de hambre. Es una reflexión que en este día mucha gente debe de hacerse. ¿Hacia dónde me dirijo el mañana? ¿Cuál va a ser mi futuro? Dios nos ofrece un palacio. Dios nos ofrece una mansión por su misericordia. Dice el Señor allá en el Evangelio de Juan, tengo que irme porque me voy a preparar un lugar para ustedes. ¡Qué lindo! Yo tengo mi mansión. ¿Tú tienes ya la mansión en el cielo? Este hombre, el hijo pródigo, sigo en la historia de él, dice la Escritura, y volvió en sí. Hay una Escritura que dice, y volvió en sí, reflexionó. Dijo, iré a mi padre y ya no le digo que me reconozca como hijo, sino como un sirviente. Y se fue a la casa del padre, de donde había salido. Y el padre estaba preocupado, todos los días salía a mirar que su hijo regresaba. Cuando lo vio de lejos, me dice la Escritura, y el padre corrió. No le importó el harapiento que estaba llegado. No era el mismo rey que había salido, el mismo don Juan que había salido. Llegaba un harapiento a su casa, a su mansión. Y dice la Escritura, corrió el padre, lo abrazó, lo besó y le dijo, bienvenido hijo. ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud, padres, hermanos o amigos, hoy si hubiera pasado esta situación en nuestros medios? Lo primero que hubiéramos hecho era regañarle. ¿Por qué se fue? Eso era lo que buscaba, eso era lo que esperaba. Mire cómo viene, mire la inmundicia. ¿Cogió experiencia? No cogió experiencia. ¡No! El padre no miró la situación de él, sino miró el que él le amaba. Y ahí estaba la fragancia del hogar. Qué lindo es pensar. Eso llama misericordia. La misericordia de Dios, la misericordia divina. Es así, amigo y hermano, ¿cuál es nuestro pedido hoy? ¿Qué estamos buscando? El ser humano que está en la miseria y soledad necesita su restauración total. Y hermano que me escucha, pastores que me escuchan, la iglesia tiene la fórmula. Pero hay que usar esa fórmula. El Señor nos dice, yo les doy la autoridad para sanar, para restaurar, para entregar mi mensaje ¿de qué? De restauración total. No importa la situación en que esté el ser humano. Dios dice en Isaías 1:6, por su desobediencia y rebelión, al hombre no le queda nada sano. Pero aquí está la misericordia de Dios. ¿Cómo está la iglesia? ¿Estamos dando esa bendita misericordia de Dios? ¿Para quién es la misericordia? ¿Cómo puede el hombre obtener la misericordia? Es a través de la iglesia. Tenemos dones especiales como el don de la sanidad. Yo he tenido ese privilegio en mi vida, en mi ministerio, ver hombres sanados, ver mujeres sanadas. Yo mismo he sido experiencia de ello en varias oportunidades y Dios me curó del corazón hace unos años atrás. Pero tenemos
que vivir en esa relación hermosa, en esa relación con el Padre de las luces, en esa relación con el Dios Todopoderoso, en esa relación con el dueño de mi vida. Y cuando me someto a Él y pegar ese brinco, ese grito, como le pasó a Bartimeo, Dios inmediatamente le extiende la mano. Así como Cristo fue el gran restaurador de los problemas físicos del ser humano, Él dio, hermanos, escúcheme, la responsabilidad a su iglesia de continuar su labor. Y me dice la Escritura, aún mayores cosas de las que yo hice, ustedes pueden hacer. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Para que el hombre, ¿por qué el hombre debe experimentar esta bendita y santa misericordia de Dios? Hermanos, déjenme decirles para terminar, no especulemos. Hoy día, con esta situación de pandemia, hay muchos que han salido con profecías, que es castigo de Dios, por esto y por esto y por esto. Pero déjenme decirles, no nos asustemos. Dios tiene en control todo. Dios es el absoluto dueño de todo. Y Él es el soberano de todo. Y Él hace con su creación lo que Él desea. Démosle gracias a Dios, como el apóstol San Pablo dice, a los que Dios aman, todas las cosas salen para bien. Solamente alcemos los ojos, como dice la Escritura, y busquemos al Dios de la sanidad, al Dios de la paz, al Dios de la restauración, al Dios que todo lo puede, al Dios que en su amor y en su misericordia dice la Escritura que Él nos ama como la niña de sus ojos nos tiene en cuenta. ¡Aleluya! Y es así que si vamos a Él hoy en humildad, con un corazón sincero delante de Él, no solamente para mí y mi familia, sino para otros, ayudarles en estos momentos como hizo Jesús con Bartimeo, camino a Jerusalén. Vamos a orar. Padre de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos hoy más que nunca, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de los gobernantes. Estamos en tus manos. Y si estamos en tus manos, estamos felices, estamos contentos, porque tú, oh Dios, tienes en control todo. Muchas gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Bendice a los niños, a las esposas, a los esposos, a la familia. Que el nombre del Señor pueda ser glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así. Bueno, mis hermanos, gracias por su atención en este día hermoso. Ojalá que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Gracias a mi hermano Freddy por esta oportunidad que me ha dado de enviar este mensaje de aliento, mensaje de restauración, porque no olvidemos que tenemos con nosotros el Dios de la misericordia, el Dios de la misericordia. Que el Señor les bendiga ricamente a todos.